Pensando en las maravillas de Dios, escuchaba el testimonio del pastor Ananín que decía: yo pasé por eso, me tosía uno aquí, me tosía el otro aquí, pero yo no fui contaminado. Bendito sea el nombre de Dios. Su esposa fue sana. Bendito el Señor. Y sabes que Dios bendiga a hermana Luisa Ayala y a Isaac Argüello y al resto de los hermanos que están conectados, hermano Flores y hermana Irma Flores. Dios les bendiga. Pastor Alfonso en Nigeria y en México, Dios te bendiga. Y los pastores que nos están viendo también en Argentina y en Oxford, Inglaterra, Dios los guarde allá, también gozándonos en el Señor. Y hermanos, quisiera esta mañana sinceramente acercarme al trono de Dios y entrar en sus corazones, si me es permitido. No conozco qué clase de problemas tengas en esta mañana. Yo desconozco la situación más difícil que tú tengas. Pueda ser económica, pueda ser familiar, algún hijo, tu esposo, tu esposa. Puede ser, aleluya, el vecino, puede ser tus finanzas, puede ser una enfermedad crónica. No sé, en realidad no sé lo que esté ocurriendo contigo en esta mañana, pero por unos minutos trataré de terminar. La verdad no sé cómo voy a llamar esto, si es una prédica, si es un bosquejo o es una enseñanza. Usted tómelo como mejor le quede, ¿no? Si lo toma como estudio, tómalo como estudio, o si lo toma como un bosquejo, tómelo como un bosquejo o un mensaje. Pero esta mañana yo quiero hablarles sobre el tema, aleluya, pasemos al otro lado. Y quiero hablarle de este tema basado en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se navegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Dos preguntas. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Qué no tienes fe? Fue lo que el Señor les preguntó. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta mañana quiero hablar sobre pasemos al otro lado, y quiero que le preguntes a tu papi, a mami, a tu hermano, a tu hermana, quien esté contigo en el carro, en la casa, donde estén ustedes, pregúntale: ¿por qué estás amedrentado? ¿Qué no tienes fe? Pregúntele: ¿qué no tienes fe? Quiero decirle algo. Óigame bien, en nuestros corazones y en nuestros estudios que hemos dado, ¿cómo se puede decir esto? Hemos tomado una acción en la que el Señor había estado enseñando principios fundamentales
sobre el reino de Dios. Y sus discípulos, por medio de parábolas, ahora comenzaba una nueva sección en la que se incluye una serie de milagros que tienen, óigame bien, con finalidad mostrarnos algunos aspectos del poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hablamos sobre milagros, hablamos sobre estas cosas. No voy a leer todas las escrituras porque es algo grande. Lo que quiero enseñar ahora es algo largo. Y si lo tengo que dejar a medias, continuaremos next Sunday, el próximo domingo, o posiblemente entre semana terminaría de dar la parte 2, pero creo que sería el domingo próximo, la parte 2, directo de nuestra iglesia, que ya la otra semana empezamos a proyectar ya a tener servicios en la iglesia al 30%, como dijo el gobierno. Así que seamos obedientes. Pero si nosotros miramos en Marcos 4, 35 al 41, acabamos de leer ahorita anteriormente que el Señor calma la tempestad y se revela ante sus discípulos como el Señor de la creación. Paz de Cristo. Amén. Se muestra como el Señor de la creación. Aleluya. Óigame bien. Quiero que me ponga atención en casa. Los discípulos estaban aterrorizados porque iban a morir ahogados. La barca estaba por hundirse. La barca estaba por quebrarse de tantas olas. Pero creo que fue más el susto cuando vieron a Dios manifestado como el Creador, que dijo que calmen los vientos y mar enmudece. Y hubo bonanza. Creo que se paniquearon aún más. Se asustaron aún más porque dijeron, bueno, ¿quién es este que anda aquí con nosotros en la barca? Que aún el mar y los vientos le obedecen. Era demasiado grande la revelación. Bendito sea su nombre. Era muy grande la revelación, hermanos, que ellos tuvieron, que no podían comprender que con ellos estaba el Creador del universo manifestado en carne. En Marcos 5 del 1 al 20 se encontró con el endemoniado gadareno y pone en evidencia su poder sobre los más fieros, óigame bien, sobre los más fieros satélites del diablo. Aleluya. Marcos de 4, 35 al 41 calma la tempestad. Y en Marcos 5 del 1 al 20 se encuentra con los demonios y muestra su autoridad sobre ellos. En Marcos 5 del 25 al 34 sana a una mujer con flujo de sangre, demostrando así su poder sobre aquellas enfermedades arraigadas que resisten a todo remedio humano. Amén. Y en Marcos 5, del 21 al 24 y del 35 al 43, bendito sea el Señor, resucita a la hija de Jairo, mostrándose vencedor sobre la misma muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es maravilloso. Esto es poderoso. Ahora, las circunstancias, mis amados, los incidentes anteriores, hemos tenido, amén, ocasión de ver los efectos que tenía, gloria a Jesucristo, la popularidad en el ministerio de Jesús. Constantemente, donde quiera que iba, se encontraba rodeado por las multitudes que acudían en todas partes, óigame bien, del país buscándolo para ser curados de sus enfermedades. Marcos 3, del 7 al 12. Me gustaría que alguien lo leyera, por favor. Que lo lea fuerte para que lo escuchen los hermanos que están en cámara. Marcos 7. Marcos 3 del 7 al 12. Amén. Si no lo pueden encontrar, lo estaré leyendo. Gloria a Jesús. 7
Marcos 4, perdón, del 7 al 12. 3 del 7 al 12. Marcos 3 del 7 al 12. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Para honrar al Señor Jesucristo dice así Marcos 3 del 7 al 14. Del 7 al 12. Al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les respondía: mucho para que no le descubriesen. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Óigame bien. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Óigame bien lo que quiero decirle a usted. Óigame bien lo que quiero decirle a usted. La multitud no decían: tú eres el Hijo del Dios viviente. Quiero que entienda este versículo. No era la gente que le decía: tú eres el Hijo. Eran los demonios que lo reconocían. Las enfermedades que lo reconocían clamaban: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor los reprendía, dice, para que no lo reconociesen. De acuerdo a lo que yo leo aquí, tal era la situación que no tenían tiempo ni de comer. Vea lo que dice Marcos 3:20. Déjeme leérselo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Amén, gloria a Jesús. Ni aún podían comer pan. ¡Ja! En la casa no es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado, rendido físicamente. Así que sus discípulos le tomaron como estaba para ir al otro lado del lago. Al otro lado del lago, o sea, del mar de Galilea, con la finalidad de descansar del bullicio de las multitudes. Dijeron: no, vamos a llevarnos a Jesús de acá. Aunque la orden venía directamente de Jesús, porque ya Jesús estaba un poco cansado. Ya Jesús estaba cansadísimo. Y dice: vamos al otro lado. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo que dio la orden de pasar al otro lado. Óigame bien, este detalle se reviste de muchas cosas y de mucha importancia. En vista de lo que más tarde ocurrió, debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraron plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor como maestro. Y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo sus instrucciones. Y fue en este contexto, hermanos, de obediencia a Cristo, cuando tuvo lugar la tempestad en el mar de Galilea. Bendito sea Dios. Y a veces nosotros tenemos que tomar medidas si andamos en Dios o no andamos con Dios.
Y aquí tenemos una lección muy importante que debemos usted y yo aprender en esta mañana. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos liberará a nosotros de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor promete de continuo tiempo de bonanza. Él no lo promete. Él no le dice a los suyos van a tener bonanza al andar conmigo, ni que seamos liberados siempre de experiencias amargas o de peligro. Él no les dice eso. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Qué hermoso es el Señor. No sé si usted me escuchó lo que acabo de decirle, pero le estoy diciendo que dos cosas van a ocurrir cuando usted está con su maestro. Una es que Él va a estar con usted en todo momento, en cada segundo, en cada paso, en cada centímetro de la prueba que está pasando, y de que nada va a impedir que usted alcance su meta al otro lado. A los discípulos se le levanta una gran tempestad de viento, y la situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son, óigame bien, son alterados con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por el mismo Señor. Amén, gloria a Jesús. Todo está preparado. Todo está ya decretado, y podemos estar seguros de que Cristo sabía que iba a levantarse una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar de ese momento. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo, hermanos? Pregunto a mi familia en esta mañana, ¿por qué lo hizo? Es como cualquier otra persona que pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Aleluya. ¿O por qué me ocurre a mí esto? Porque las situaciones prácticas son las únicas formas adecuadas de cualquier la enseñanza teórica. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Estoy diciendo que esas circunstancias o esas situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Aleluya. Sin duda había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Aleluya. ¿Será que tienes fe en esa situación que el Señor te ha puesto? En esa tormenta que te hizo entrar. Podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa, y que el Señor, aleluya, lo planeó así. Era porque estaba preparando para ellos. Y recordemos que al final de nuestro estudio, amén, Gloria a Jesús, sabremos bien lo que podría ser la palabra conforme a lo que podían oír en Marcos capítulo 4 versículo 33. Déjame leerlo.
dice la escritura, bendito sea el nombre del Señor, con muchas parábolas, como les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les aclaraba todo. Pero él siempre habló con parábolas, y podemos estar seguros, por lo tanto, de que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Él nunca nos colocaría en una situación para que la que sabe que no estamos preparados, y nunca nos dejará solos para salir de ella. Amén. Jamás te va a dejar solo al abandono. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Si Él te da la prueba, Él te va a dar la solución. Si Él te pone en una tempestad, Él te va a sacar de ella. ¿Qué significa? Jesús estaba en la popa durmiendo. Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. Y de este detalle aprendemos varias cosas. Que como humano estaba fatigado y cansado. Si nosotros nos cansamos con 1 hora y media de servicio, usted está en la iglesia y en 1 hora y media hay 4 que 5 que están, mire, cabeceando, dormidos. El diablo les rasca la orejita y están ahí. Y se los va a llevar la muerte, dice el pastor a medio sueño. Dicen ellos, amén. No entienden ni lo que está pasando porque están dormidos en el culto. En 1 hora que usted tiene que dedicarle al Señor. Y el Señor que trabajó tanto tiempo sin parar, óigame bien, lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús. Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba cansado, agotado, necesitó de descanso y sueño. Así que ninguno, óigame bien, así que ni el rugir de los vientos, ni la embate de las olas contra la barca, ni el girar lo despertaron. Esas subidas y descender de la barca que rápidamente anegaba fueron capaces de despertarle. Usted nunca ha estado en una tormenta en el mar, no se lo aconsejo. Yo estuve en un día de pesca. Ese barco lo agarró una tormenta y llegamos a salvo porque Dios estaba con nosotros. Pero es horrible. Una tormenta en el mar no es como una tormenta en el río o en un lago. El mar es cosa seria. Y ni eso lo pudo despertar. Hechos 12:6. También debemos aprender confianza en nuestro Señor, en nuestro Padre Celestial. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado no nos da a entender su plena confianza en Dios. Óigame bien, seguro de que nunca puede fallar. Nos recuerda también el sueño profundo de Pedro la noche antes de ser ejecutado. Vamos a leerlo. Hechos 12:6. Voy a leer esta escritura, un punto muy clave. Amén. 12:6. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo
entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Profundamente dormido, en paz. Pero como humanos, se afligieron los discípulos y le lanzaron una pregunta. Maestro, lo tocaron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no estás al pendiente de lo que está ocurriendo? ¿Es en serio? ¿No puedes sentir cómo se está agitando la barca? ¿No puedes oír los vientos, los relámpagos? Cuando la tormenta, óigame bien, se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron angustiados, se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Y recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Esto nos enseña varias cosas. El Señor puso prueba sobre su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¡Wow! Él no lo llevó a otro lugar más que en el lugar donde crecieron. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran, oiga, nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Ay, esto me lo como pan. Pero ya en la realidad de las cosas, el Señor nos muestra que aunque tengas experiencia, también los doctores se mueren. Así es, Aleluya. Gloria Por mucha ciencia que tengas, también los científicos se equivocan. Así es. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia de Dios. Amén, así es, aleluya. Por mucha experiencia que creas tener. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para, óigame bien, para controlar la barca, el Señor estaba dormido. Y a ellos esto les apareció. ¿Sabe qué? A ellos les pareció esto una actitud un tanto irresponsable. Padre Cristo. A ellos les pareció que Jesús estaba siendo irresponsable. Así que van y le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones. Amén, así es. Ellos debían estar pensando, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate y ayúdanos. Agarra tu bote también y empieza a sacar agua de la barca, porque sacamos 15 cubetadas y entran 30. Y algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que Dios tiene oídos sordos, que no nos contesta a nuestras oraciones, y casi tenemos la tentación de pensar como Elías dijo a los profetas de Baal: ¿no estará durmiendo vuestro Dios? Hay poder en tu nombre, Jesús. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Amén. Dios. Hay poder, hay poder. ¿Será que Dios ya no me oye, ya no me ama, me abandonó? Pero es interesante cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta y en otras muchas ocasiones, echando toda vuestra ansiedad sobre
Hay poder en tu nombre. El maestro se despierta y lo voltea a ver y le dice, oye, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Puedes creerlo, amor? Amén. Que a media tormenta, que esa barca que ya se hundía Gloria a Dios. y lo despiertan. Oye, ¿que no te das cuenta de lo que está sucediendo? Levántate, ayúdanos. Y se levanta él tranquilo y lo voltea a ver y dice, Gloria a tu nombre. ¿por qué Jesús. estáis amedrentados? Oh, gracias. ¿Cuál fuera tu respuesta? Hay poder. Iglesia, ¿cuál fuera tu respuesta? Que estés en una barca, medio mar, que está, que ya se hunde. Despiertas a Jesús que viene dormido y que te diga, Aleluya. ¿por qué estás amedrentado? Hello, are you blind? Jesús, aleluya. ¿Estás ciego? ¿Por qué estamos atormentados? ¿No ven los rayos, los vientos del mar? ¿Por qué estoy atormentado? Gloria a Dios. ¿Cómo se te ocurre? O te lo tomarían como insulto. Hay poder en tu nombre, Jesús. Aleluya. If you are in the middle of the boat, in the middle of the ocean, and Jesus is sleeping there, and you wake him up saying, hey, don't you know that we're drowning? Don't you know that the boat's gonna sink? And he gets up and says, why are you guys so tormented? Muchos los insultaría. I will feel insulted. I mean, can you see the winds? Can you see the sea? Can you hear the thunders? And you see the lightning? And you're asking me, why am I tormented? Porque estoy atormentado. Hello, mira Amén. a tu alrededor, Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Y luego les hace otra pregunta. ¿No tenéis fe? Hay poder en tu nombre, Jesús de Nazaret. Yo pregunto esta mañana, cuando el pastor te pregunte, ¿no tenéis fe? Como no están mis zapatos, ¿va? Viejo canoso. Como no tengo mi problema, me dice, si no tengo fe, facilito es hablar. Métase donde yo estoy para que vea. Permítame un segundo. You don't have faith? Second question of Jesus. You don't have faith? You're acting like if you don't have faith. And some people will feel insulted when you are going through a very hard issue in your family, and the pastor says, you don't have faith? Exactly. Oh, this stupid old man, full of gray hair, good for nothing, ask me if I have faith. He's not in my shoes, that's why he's asking that. Hay poder en tu Praise nombre, God. Jesús. Aleluya. Parece un poco extraña una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus vidas. Hello, de estos hombres que estaban a punto de perder sus vidas, sus propias vidas. It's a bit strange, the question from some men that were about to lose their own lives. Hay poder en tu nombre, Jesús. Aleluya. Why are you afraid? Why you don't have faith? In the middle of a storm? Please! What kind of test is this? Óyeme, parece un poco extraña esta pregunta, porque estos hombres iban a perder su fe. Pero yo pregunto, ¿cómo no iban a estar atemorizados? What do you mean they were not going to be afraid? Of course they were afraid. They were being tossed by the winds and hit by the waves. Parece un poco extraña esa pregunta, pero por supuesto el temor de los discípulos era natural, instintivo. Pero ¿dónde estaba su fe? Aleluya. Hay poder en tu nombre, Jesús. It was natural they were going to be afraid as men in the middle of a storm, but where was their faith? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta.
tienes fe? Like if you have no faith, the Lord put his finger right on the wound. You know, when you have a wound and they touch it, it hurts. Oh! In this time, Jesus is touching the womb, the spiritual womb. You don't have faith. El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Así el Señor indicó algo ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas, aleluya, están en nosotros, no en nuestro eterno Señor. Permítame, the problems that we have normally is not the Lord's problem, it's our problem. And this is what the Lord was showing them. You got no faith in the middle of a storm, but you believe me. Dios mío, you believe me when your fridge is full, when your bank is full of money, when your health is great and everything is going fine. Oh, Jesus is great. But when you're in the middle of the storm, you have no faith. Ay, bonito servirme y Cristo es poderoso y hermoso Señor. Él está conmigo. Dios es bueno porque la refri está llena, porque el banco tiene plata y todo está bien, todo va perfecto. Pero cuando no hay nada, cuando llegan las facturas y no hay trabajo, cuando no hay nada, empezamos a dudar del eterno. Poder en tu nombre, Jesús, aleluya, gloria a Dios. Hay poder, oh Jesús. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya deberían haber, óigame bien, ya deberían de estar atentos y sabido que el barco donde iba el maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Él no dijo intentemos pasar a ver si llegamos. Él no dijo apresuremos porque viene una tormenta y si nos agarra en medio nos va a matar. No, Él dijo pasemos con seguridad, con fe, con todo. Pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Gloria a Dios. The Lord said, and He knew when they got into the boat, they had to knew about all the teachings, about all the greatness of the powers of the Lord. They should have known. They should have known that the boat where Jesus was on was never going to be sunk. It would never get sunk because He said it, let's go to the other side. He never said, let's try to go. Or let's hurry up because there's a storm going to come, and if He catches in the middle of the ocean, we're going to be dead. So let's go. Everybody, let's go at once. No, He said, let's go to the other side. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Cristo poderoso. Gloria. He was expecting that these disciples already had a guarantee for them. Aleluya. They should have known there was a guarantee for them. But the problem, gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor, ayúdanos. ¿sabe cuál fue su problema? El problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de por la palabra del Señor. The problem happened was that they went because of their emotions and their problems and not by the word of the Lord. Una tendría realmente frecuente en el cristianismo de nuestros días. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea. Hoy en día se mira mucho esa tendencia que dejamos hundir el barco antes que el Señor lo lleve a flote. Tiramos la toalla antes de arrepentirnos. Me voy de la iglesia antes de cambiar de pensamiento. Jesús de Nazaret, aleluya. Hay poder. He visto a mis alrededores cristianos que andan de iglesia en iglesia y no encuentran las perfectas, que no es la iglesia, no es el barco, es el que va metido adentro. Aleluya, que se está viendo la tempestad del chisme, la tempestad de la crítica, la tempestad de todo, y ponen la vista en esto y no pueden conocer que Dios va en medio de todo esto. Gloria a Dios, aleluya. El capitán es Cristo, no el pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
la importancia de la lección que ellos estaban pasando, la situación por la que atravesaban, con todo, óigame bien, con todo y ser realmente difícil, no tenían punto, aleluya, de comparación con la grave crisis que se estaba desencadenando en ellos cuando veían a su maestro dormir. Aleluya, gloria a Dios. En la barca. En tu nombre, Jesús. Pero con todo esto, en la lección, la situación por la que atravesaban, con todo, óigame bien, y ser realmente difícil, ellos no tenían, óigame bien, punto de comprensión con la grave crisis de que desencadenarían en ellos cuando vieran a su maestro morir en la cruz del Calvario. El Señor les estaba preparando para ese momento crucial. Porque esa tormenta iba a ser tormenta de las tormentas. Ahí sí podríamos decir la tormenta perfecta. The perfect storm. He was getting them ready because they had no clue of the potentiality of what was going to come over them when Jesus was going to be crucified in the cross. And he was getting them ready for that. And the fundamental lesson that the Lord was teaching them was very important. La lección fundamental que el Señor le interesaba enseñar era la siguiente: el plan divino de la redención de la humanidad no podía zozobrar porque una súbdita tempestad hubiese cogido dormido al Mesías. Hay poder en tu nombre, Jesús. The lesson he was trying to teach them was not a storm or no wind or no nothing gonna stop the sacrifice that I have to do for humanity. Amen. Ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan para nuestra salvación. Aleluya, hay poder en tu nombre, Amén. Jesús. Not even one storm can stop the purpose of our salvation through Jesus. Aleluya, gloria a Dios. And nothing can separate us from the love of the Lord. Nada puede separarnos del amor de Dios, which is in Jesus Christ, Amén, amén. Gloria a Dios. our Lord. Romanos 8, 38 y 39. Romans. Hallelujah. 8. Romans chapter 8, Amén, gloria a verse 38 and 39. Romanos 8, 38 al 39. ¿Sabe lo que dice? Dice de la siguiente manera: por lo cual estoy seguro, aleluya, por lo cual estoy seguro, aleluya, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Aleluya. If you read that scripture, nothing, not storms, not winds, not earthquakes, not furnace, no sickness, no winds, nothing means nothing, zero, nada can separate you from the love of God through Jesus Christ. Nothing, Amen. nada puede separarnos del amor de Cristo. El hombre puede hacerte a un lado, el ministerio puede echarte para afuera a otro lado, pero del amor de Cristo nadie puede separarte. Bendito sea el nombre del Amén, Señor. gloria a Dios. Aleluya. Men can put you aside. Men can push you away. They can ignore you. Important people might put you aside. Even the same church can dictate you as a sinner and completely ignore
destroy you, but the love of Christ, nothing will separate you from the love of Christ. Nada podrá separarlos del amor de Cristo. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Y de la misma manera, los planes asesinos de los judíos que llevaron a Cristo a una cruz tampoco podría impedir que Dios completara su plan de salvación. Not even all the plans that the Jews made to kill Jesus was going to bring them away or stop the kingdom of God from bringing, hallelujah, a plan of salvation to humanity. Pero hemos de admitir que esta lección era tan sublime y inaudita, amén, porque encima de toda experiencia normal, aleluya, que necesitaban muchas lecciones y una larga disciplina para aprendizar bien. De hecho, no llegaron a comprender plenamente hasta después de su resurrección. Hello. He was trying to teach them a lesson, a so much important lesson that they never understood what happened in the middle of Galilee, in the middle of the ocean in Galilee. They didn't understand what happened until after his resurrection. They knew who they were dealing with. They knew who they were dealing with. But they didn't understand it before until after his resurrection. Because they asked themselves, who is this one that even the ocean and the winds obey him? Porque se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Pero aún había otra cosa que debían aprender. There was still one more thing that they had to learn. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en carne. Aleluya. They need to understand one more lesson, that the man that was sleeping in the front of the boat was no one else but God manifested in flesh. Cuando se levantó una autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embrevecido que callare e inmudeciere, e instantemente se hizo grande bonanza. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista que dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus olas tú las sosiegas. Usted que no ha leído esa escritura, Salmo, por favor, 89, 8 y 9. Óigame bien, el salmista lo escribió y dice: tú eres el que sosiegas el mar, tú eres el que lo mandas a callar y obedece. Óigame bien, y ahora está sucediendo en medio de sus ojos. Este incidente abrió los ojos de las mentes de los discípulos, la majestad de Jesús. Óigame bien, intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podrían entenderlo con facilidad, como no podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, óigame bien, era el eterno Dios. No cabía en sus mentes. Amén, gloria a Dios. They couldn't understand, listen, the incident before his eyes and minds. The disciples couldn't understand the majesty of Jesus, and they couldn't understand that the presence of God was right there, but his mind could not understand how come this man was sleeping 2 minutes ago. This man called Jesus was sleeping 2 minutes ago, tired in the front of the boat, and how can he be God? I don't understand, how can he be God? No puedo comprender cómo es el Dios.
Así que cuando la tempestad se calmó nuevamente volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ay, Dios mío, esta vez no estaban más asustados por ver las olas del mar. Quizás estaban paniqueados, pero ahora salen sus lágrimas de saber que ese hombre que estaba cansado, dormido, era la majestad divina de Dios. They couldn't understand. And after all the circumstances, when all this was past to do, when the ocean was calm and the winds were quiet and it was like nothing happened, now they were afraid even more, because now they knew that they were before the majesty divine of Christ. They were in the majesty. Oh my God, Jesus. They were in the majesty, in the divine majesty of God. Amen. Hallelujah. They understood that. Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Ay, Reprende al viento. nombre, Jesús, aleluya. He sends the wind to cease. El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que designara dominar los elementos adversos, sino que Él intervino como Dios. Gloria a Bendito su nombre. Aleluya, hay poder en tu nombre, Jesús. The Gloria. Lord never came or never presented himself like one of the prophets that used to pray to the Lord so that he can assign Gloria a Dios, someone to aleluya. dominate the elements Hay poder. or the adversities. But on the other hand, he interrupt like God. Hay poder en tu nombre, Jesús. Sea, seas, winds, Gloria a Dios, shut down. aleluya. Hay poder. Él no se presentó como profeta pidiéndole a alguien que hiciera, no. Él intervino como Dios. Dijo, viento cesa y mar calla. Sí, Señor, Y aleluya. punto. Gloria a Dios, así es. Aleluya. Gloria. Algunos han notado que las palabras que uso en este caso fueron exactamente las mismas con las que reprendió el demonio que había interrumpido en la sinagoga de Capernaum. Nadie se ha dado cuenta de eso. Que las palabras que usó allá en el mar de Galilea fueron las mismas que usó para callar a ese demonio que estaba en Capernaum. Vamos a verlo en Marcos 1:25. Me levanté temprano esta mañana, dije, tengo que predicar la palabra. Anoche llegamos cansaditos, quise intentar de hacer algo, no pude del cansancio, pero esta madrugada nos levantamos y quiero enseñarle esta escritura Pero Jesús le reprendió, dice, cállate y sal de en Marcos, bendito día Dios, capítulo 1. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Léamelo recio. Marcos 1:25. Marcos 1:25. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Gloria a Dios. Mandó a callarlo. Gloria a Dios. Cállate y sal de él. Debemos entender, hermanos, por lo tanto, que esta tormenta había sido provocada por el diablo. No es fácil contestar esta pregunta. Por un lado, es completamente cierto que vivimos en un mundo caído y que según nos dicen las escrituras, el mundo entero está bajo el maligno. Y por eso, óigame bien, por eso no es descabellado decir que detrás de los desastres naturales, de los que muchas veces escuchamos, terremotos, hambre, sequías,
tornados, huracanes, tsunamis. Y debemos percibir el ataque malvado de Satanás sobre la humanidad. Otros ven esta forma de hablar del Señor, que se trata simplemente de una manera figurada y poética de hablar. Piensan de que eso es poético, como lo dice el Salmo 19:5. No, el Señor está hablando de una manera figurada en la poesía, como lo dice el Salmo 98:8. O como lo dice también Isaías 55:12. Voy a terminar, voy a cerrar esto ya. Hermanos, vivimos en un mundo que es realmente hostil. Y la vida humana, por causa de la caída de solo el hecho de que Cristo sea su sustentador. Hechos 1:3. Hechos 1:3. ¿Alguien lo puede leer? Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe lo que dice Hechos 1:3? Mire, déjeme leérselo. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 1:3, aleluya. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles acercado del reino. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Vuélvelo a leer, hermana. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles acercado el reino de Dios. Gloria a Dios. No sé qué versión es esta, pero la mía dice: a quienes también después de haberles predicado se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Óigame bien. Hace posible su supervivencia. Nuestro planeta es necesario constantemente de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludez, rayos, volcanes con fuego, fríos, epidemias, virus. Todo ello, óigame bien, de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Pero el Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza la existencia humana. Amén. Estoy por cerrar. Solo Cristo. Repítalo conmigo. Solo Cristo es la puerta de la salvación del hombre. Solo en su nombre hay salvación. La Escritura dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No tengas, óigame bien, no tengas en tu corazón la mejor duda y no tengas en tu corazón la mayor duda. No te detengas en entregarle a Dios tu corazón, porque de Él mana la vida. Estoy cerrando. Gloria a Dios, aleluya. No importa tu situación, no importa la tormenta que estés pasando hoy, el Señor dice: calla y enmudece. ¿Me escuchas, hermano? No importa que el doctor te haya dicho: estás desahuciada, vas a morir. El Señor dice: calla y enmudece. Amén, así es. Se acabó tu problema. Aleluya. Hay poder El milagro en tu nombre, Jesús. está aquí. Aleluya. Solo crea y verá la mano de Dios moverse en su vida. Amén. Gloria a Dios. Solo crea y verá usted la mano de Dios en su vida. Aleluya,
es el tiempo de tener fe. Aleluya. Gloria Así que a Dios. ánimo. Vamos a tener fe, fe y más fe. Aleluya. Amen. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta tarde porque has traído palabra a mi vida. He podido comprender tantas cosas, Padre, que en medio de las tormentas de nuestra vida siempre se manifiesta tu gloria, siempre se manifiesta tu poder. Bendice a mis hermanos que estuvieron con nosotros en esta clase.